Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa experiencial Concienciarte 1 en nuestro centro integrativo Holoas Cero, donde funciona nuestro sistema integrativo conciencial Harmon 3210 desde 1984 en Sudamérica, impartiendo y entregando conocimientos y técnicas y vivencias para la armonización y el despertar y la trascendencia en esos tiempos de cambios profundos, internos y externos. Estamos enseñando y aprendiendo y vivenciando, guiados por los objetivos principales de preformación con preparación sustentable y filosófica, reformación con recuperación saludable integrativa, conformación con capacitación educativa y disciplinaria y transformación con conexión espiritual trascendente. En ese sentido, realizamos una serie de actividades solo transvivenciales que incluyen entrevistas los lunes en la noche, como ahora, reuniones los viernes en la noche, talleres psicofísicos martes, miércoles, jueves en la tarde y en la noche, prácticas para principiantes después de mediodía, martes, miércoles, jueves, y para avanzados en la mañana y antes de mediodía, eh, martes, miércoles, jueves también, de convivencias lunares, algunos sábados, y terapias individuales. También acondicionamiento psicofísico según un esquema semanal trimestral. En ese sentido, vamos realizando nuestro segundo ciclo de entrevistas y de foros holísticos que hemos iniciado a principio de este mes con diferentes personas eh, que pueden tener un ejemplo inspirador en su vida. Ahora estamos con la segunda entrevista de este mes. La primera era con mi persona, como dirigente de este sistema, esa transmisión con ese podcast por Instagram y por Facebook Live a la vez. Entonces ahora vamos a estar con nuestra segunda invitada que hemos hecho una introducción hace un par de días y ahora vamos a continuar. Entonces estamos con nuestra amiga Paz Tobar desde Valdivia de Chile, al sur de Chile, y que nos va a hablar sobre su vida, continuando con más detalles, porque hemos hecho introducción el día sábado, y va a hablar sobre un tema que ella maneja bien en los últimos años, registros y recodificación akáshica, porque ella es de profesión periodista y por afición poeta, pero también en los últimos años hizo un cambio profundo y completo en su vida, en calidad y en cantidad, y se trasladó a otro lado, más hacia el sur, y se dedicó a diferentes actividades como máster en Reiki, registros y recodificación akáshica, Freedom Healing o sanación para la libertad, neurología terapéutica, ancestrología, constitución del genograma o árbol genealógico, sabiduría hermética, filosofía del conocimiento, geometría sagrada y su poder curativo, comunicación efectiva y comunicación no verbal, entre otros. Bien amplio el repertorio. Entonces, enseguida vamos a hablar con nuestra querida amiga. Eh, a ver, ahí está. Vamos a invitarla para transmitir con nosotros en directo. Hola, Paz. Hola, Yani, ¿cómo estás tú? Bien, Gusto gracias. estar ¿Y contigo. tú? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, muchas gracias. Bien. Sí, ¿Cómo has estado este fin de semana? ha sido un fin de semana tranquilo, he podido descansar, trabajar también. Eh, Me costó un poco conectarme ahora, pero lo pudimos hacer. Ya, Sí. ya, ya. Muy bien, entonces vamos a hacer recapitulación un poquito sobre tu persona y cómo fue tu transformación para dedicarte hace pocos años en esta vida, porque en realidad cuando hablamos una persona es una continuidad de mucho, mucho tiempo. El ser tiene un tiempo bien alargado. El espíritu no tiene tiempo. Ahí
lo que vivimos ahora como personaje es el tiempo chiquitito. Entonces, hablando del calendario gregoriano, en los últimos años te estás dedicando a otra actividad más espiritual, más de connotación profunda, en otro lugar donde no has vivido antes y ahí quieres compartir. ¿Cómo fue tu transformación y a qué te dedicas? Bueno, uno siempre que está en un programa como el tuyo, pretende ser un aporte, ¿no es cierto?, para otras personas, como eh, un eco de cosas que le pueden ocurrir a otros también, ¿cierto? Eh, bueno, yo como tú bien dices, mi profesión es periodista. He trabajado mucho tiempo ejerciendo mi profesión en otra región, en la región de Atacama y en la región de Antofagasta, Ujú. eh, donde tengo mucha, mucha gente conocida, muchos amigas y amigos. Eh, pero siempre mi sueño fue venir al sur. Valdivia es una ciudad para mí muy querida, muy especial, por distintas razones. Yo no tengo familia acá tampoco en Valdivia, solo que la ciudad me parecía una ciudad perfecta para mí. ¿Sí? Me costó mucho llegar acá, muchos años. Y el transitar todo ese tiempo en otras regiones tan desérticas, porque la tercera y la segunda región de Chile son desierto y mar, y Copiapó es desierto y un valle con un río que ahora está seco, que es el río Copiapó. Ujú. Entonces, claro, he estado como en distintos escenarios viviendo y eso me ha llevado también a tener experiencias de vida distintas y muy trascendentales para mí, ¿no? Para mí como ser humano. Yo nací en Santiago y entonces conozco el norte, el centro y ahora el sur de Chile. Estuve antes viviendo en Valdivia porque lo primero que estudié fue antropología acá en la Universidad Austral. Mm. Entonces alcancé a estar un año, pero extrañé mucho la familia, los papás, y me volví. Quise hacer algo en Santiago, estudiar otra cosa allá. Y así pues empieza uno como a deambular, a caminar y a pasar los eventos naturales de la vida. Hoy día, claro, tú me preguntas por el camino, ¿no es cierto?, que uno ha tenido la transformación, entre comillas, así que uno va teniendo constantemente. Hay un proceso que es primero, comienza de a poco, desde muy pequeña, un interés muy grande por todo lo que era, no sé, lo que tenía que ver con el cielo, por ejemplo. Me encantaba la astronomía, me gustaba saber de los planetas, de las estrellas, las constelaciones, los nombres. De muy chica me gustó todo eso. El cielo para mí siempre era un lugar de misterio y que sentía que había una comunicación con eso para mí. Nunca entendí de chica por qué. Ahora más grande uno ya entiende esas cosas. Y como siempre fui muy buena para leer, tenía mucha avidez por leer todo tipo de libros, desde de Erich von Däniken, Mm. el Mm. Triángulo de las Bermudas, por Ujú. ejemplo, no sé, un montón de literatura que tenía que ver con civilizaciones antiguas que estaban conectadas con extraterrestres. A mí me parecía que eso era una teoría que me interesaba, ¿entiendes? De pequeña. Después fui leyendo de todo y fue pasando el tiempo. Ahora, si tú me preguntas a mí por la transformación más importante o el salto más cuántico que me di, porque es como un salto cuántico el que hice de pasar del norte chico que es Copiapó a Valdivia, eso pasó hace 3 años y en ese momento yo sentí que tenía que tomar una decisión de vida. Sentía que o cambiaba de lugar o me quedaba ahí, ¿entiendes? Para siempre. Y yo añoraba el sur. Entonces
se dio una ecuación muy perfecta ahí, en donde pude tomar la decisión y venirme a la ciudad donde yo quería estar, y pegué el salto sin, o sea, primero renuncié al trabajo que tenía como periodista en el Servicio de Salud Atacama. Se juntó con el fallecimiento de mi madre igual, que estaba en Santiago. O sea, se detonaron muchas cosas que me hicieron mucho ruido, ¿no? Como que, wow, sí, Señales. cosas fuertes, sí, cosas emocionales fuertes, ¿no? La muerte, después el cambio, el querer salir del sistema este de trabajar en el sistema público. Yo trabajé mucho tiempo en el sistema público y también en las empresas privadas, trabajé en Endesa, en Bequiola, en todos los servicios públicos que existen en el gobierno. Yo transité como periodista en Atacama. Siempre escribí poesía, siempre me gustó mucho esa beta que yo tenía, pero siempre para adentro, muy hacia adentro. Y cuando decidí pegar este salto hace 3 años, se conjugó estas cosas que te digo, y se abrió una ventanita y yo partí, llegué aquí y no volví más. No he vuelto más, ni siquiera a Santiago, nada. Fui a Santiago, eso sí, para el fallecimiento de mi madre. Ahí su entierro, todo lo que pasa ahí. Estuve ahí con mi familia y luego acá empecé a armarme desde cero, porque uno dice, wow, pero no tienes trabajo, tú entenderás lo que pasaba con la familia, con mi padre, mis hermanos, en general. Mi familia no comprendía mucho este llamado, ¿verdad? Y no sé cómo llamar esta cuestión, pero es como algo que era muy importante para mí, el encontrarme a mí misma, el de una vez ya dedicarme a entender mis dolores, a sanar de las heridas que uno se va haciendo en la vida, que van pasando, que van ocurriendo cosas y uno nunca tiene el tiempo para entrar en eso, ¿cierto? El despertar del ser. Puede ser el despertar del ser, justamente, Ya. y, y ese despertar es muy fuerte, es una cosa que es imparable, es como cuando tú sabes que vas a algo que es desconocido, pero tú vas, porque no hay otra forma ni hay otra manera. Después con el tiempo me he encontrado con personas, mujeres que les ha pasado como lo mismo, han renunciado a sus trabajos, se han ido a la India, o sea, una cosa que yo pensé que yo era la única que estaba como en esta cuestión, porque claro, uno ve solo su propia realidad, hasta que empiezas a relacionarte con otros y vas encontrando un grupo de personas que no son ni locas, ni están fuera de la realidad, ni tienen, al contrario, están muy conectadas consigo mismas y necesitan ampliar esa potencialidad interna, ¿te fijas? Y entonces encontré trabajo asesorando cosas, porque yo me di cuenta que tenía un montón de, ¿cómo se dice esto?, cualidades que eran importantes para trabajar, no solamente como periodista, con el horario de 8 horas, marcando tarjetas, sino que siendo yo mi propia gestionadora de mi trabajo. Y mira, hice desde mermelada, de todos los tipos de mermeladas posibles, vendí miel, dejé a crochet, tengo páginas de todo tipo de crochet, de venta de esto, en fin. Yo hice de todo tipo de cosas que tenían que ver con la creatividad y todo lo que yo había aprendido en mi vida a hacer, desde cocinar hasta tejer, como te digo, desde la poesía. Hice terapias con una amiga acá en Valdivia, tarot y poesía, talleres de tarot y poesía para sanar, y entonces me di cuenta que mi poesía también era sanadora, y así empecé de a poquito a vivir mejor con menos. Yo gasto muy poco, recibo poquito, y es lo que me hace, entonces no estoy con el estrés de que las tremendas deudas. Yo lo que hago es vivir con lo que tengo, no compro nada a plazo, compro cuando tengo, y si no, espero, y no es importante eso. Lo que más me importa es mantener mi paz interior, mi equilibrio, mi armonía.
Entonces fue un descubrirse, porque sí, Y llegan las cosas. Cuando uno cambia de trabajar a laborar, llegan las cosas, porque el trabajar viene de tripalium, es como el esclavo obligado a trabajar, horario de oficinas para recibir un sueldo, cumpliendo las perspectivas del sistema, el matrix, etcétera. Pero cuando uno empieza a laborar con conciencia, entonces ya no importa el horario, no importa el tipo de trabajo, cantidad, sino calidad y algo de que salga del ser. Entonces las cosas llegan, ya no llega un sueldo que te esclaviza, sino llega lo que necesitas. Y eso es lo más importante con la paz interna. entonces la sensación de agobio por no poder pagar la cuenta A, la cuenta B, la cuenta C, Ujú, empieza a desaparecer. Y entonces la expresión del ser, como tú muy bien dices y señala, ujú. comienza a tomar la magnitud mayor, ¿te fijas? Y tú logras, y cada día vas sintiéndote más liviano, más armónico, comienzas a meditar. Me pasó a mí que yo accedía a muchos talleres, sobre todo en el periodo de pandemia, y antes que eso empecé a trabajar, a estudiar en serio, cosas que siempre me importaron, pero que Gani nunca había tenido tiempo para hacerlo. Y comencé a estudiar las cosas que me resonaban intuitivamente. Yo no estaba esperando nada, simplemente quería aprender, saber, porque había algo dentro de mí que lo necesitaba. Y extrañamente elegí puras terapias energéticas. Y las chicas yo estudié en la escuela de avatares, que es una escuela que está en Santiago, y mis profesores me decían, ¿y por qué dije esto? No sé. Cuando empecé a estudiar y me di cuenta que era exactamente lo que yo necesitaba. Me guié y seguí la intuición, ¿sabes? Me hizo tan bien. Fue un periodo duro porque empezar a sanar internamente no es fácil. Uno se... No un proceso, digamos, en principio muy fácil, porque uno empieza a ver sus oscuridades, sus dolores, pero empieza a mirarlo y a reconocerlo, eh, a hacerlo, a vivenciarlo, a mirarlo y a dejarlos atrás. Luego todo lo aprendido cobra mucho más sentido, madura en ti. Entonces yo comencé una rutina muy fuerte de meditación, hice talleres maravillosos, me uní a grupos de mujeres por internet y hoy día tengo más amigas que nunca en la vida y son amigas como del alma y que nunca he visto, nunca. Es como nos conectamos con mis amigas por distintas razones, talleres, meditación. Y pertenezco a muchos grupos de mujeres donde hacemos cosas y seguimos estudiando, seguimos trabajando. Eh, Aquí reconocer a Yasmín, que es una maestra maravillosa que yo he tenido. Sí, ya la entrevisté, Ella, Yasmín San Martín, claro, que vive en Yasmín Iquique, San, al norte de Chile. sí, Ya. yo le digo a ella Yasmín San, le digo yo, todavía no se ha dado cuenta, pero seguramente le digo Yasmín San, porque es No, como nos está una mujer. escuchando porque ella pidió sintonizarse ahora. Ya. Bueno, Ujú, beso para ella. ya. Bueno, ella es ser especialísimo y ella ha impartido unos talleres que a mí me han hecho que todo lo que había estudiado antes como que vino a sentar ese conocimiento y a, a hacerlo mucho más general en mí, más holístico. Entendí más lo que yo había entendido antes de otros talleres que había hecho con lo que ella hizo, los talleres del ADN, los talleres de las dimensiones, los talleres del tambor, el taller del corazón, en fin, cosas que por Dios que hacen bien y por Dios que hacen que uno pueda comprenderse mejor. Y de pronto vino como esa comprensión de mucho más cabal, más tranquila, más madura de tu vida. O sea, yo al fin comprendí cosas que de niña no entendía, las comprendí ahora. O sea, es como una vuelta atrás, pero viviendo el presente completamente, eh, siempre viviendo el presente, no quedándose en el pasado. Pasado una historia que vivimos y todos tuvimos, buena o mala, está allí,
el presente es lo que importa y el futuro no sabemos, por lo tanto, ¿para qué vamos a ponernos nerviosos, digamos, de lo que va a pasar la próxima semana? Mejor vivamos este momento en donde estoy contigo y algunas personas que nos están escuchando y, y sintiendo que este momento es lo más importante que tenemos. Así que a veces la sabiduría o el aprendizaje nos lleva a lo más sencillo, a lo más, y es tan sencillo que por eso es tan difícil probablemente, porque es lo obvio, vivir el presente, El ¿cierto? presente ampliado, lo que hemos dicho, porque presente ampliado significa ver un poco más hacia adelante, un poco más hacia atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, estar consciente con una visión ampliada. Es como el conductor seguro está mirando adelante, atento a todo, pero también tiene una vista más amplia, la vista ciega. Por si aparece algo, también está atento para tomar otra acción o decisión. Entonces el presente ampliado, porque como hemos dicho, la gente que vive el presente bien fijo podría vivirlo en forma distorsionada como un borracho o como un drogado. También podría vivirla estresadamente, que vive la hora, no cree en nada, es hedonista, etcétera. Entonces hay que vivir como un sabio, desde el ser y no desde el personaje artificial programado por la sociedad y la genética que no llega lejos porque hace miles de años estamos intervenidos, esta raza, por segunda vez y mal intervenidos y entonces estamos ahora con las consecuencias de toda esa intervención que nos hizo creer en muchas cosas que no son verdaderas, que nos esclavizan para chupar nuestra energía. Entonces urge la necesidad no solamente el despertar del ser, sino cambiar la terminología que estamos usando. Y eh, curiosamente o afortunadamente en los últimos años y gracias al Internet, ese medio en la tecnosfera, estamos escuchando y viendo muchas cosas muy interesantes. Está todo acelerado, lo positivo como lo negativo está acelerado y uno está ya cachando o captando mucha cosa buena y positiva, especialmente lo de neurolingüística y conspirativo y todo eso, que nos están abriendo los ojos para cambiar de terminología, incorporar otras ideales, otras cosas, lo que estamos hablando en el foro holístico, paradigma holístico. Ese es muy bueno. Entonces, el despertar, uno puede escoger una postura más metafísica o más ancestral o más oriental o más del aquí y la ahora o más extraterrestre. Esas son opciones, son diferentes lenguajes, pero en el mismo campo de muchas flores, etcétera. Pero sí hay que ser holístico y abierto en el aquí y la ahora ampliado. Eso es importante. Entonces no hay conflicto, no hay problema, todo va viento en popa, más o menos, pianamente. Así es, pienso lo mismo, creo que es por ahí, digamos, el presente ampliado es un buen Ah, concepto, porque claro, ¿cómo vivo? ¿Desde el ser o desde el tener? Yo quiero vivir desde el ser, ya. creo que ese es el camino, O digamos, más... desde el ser o el hacer. El personaje, el personaje aparente en ese teatro de la tridimensionalidad infectada vive en el hacer, quiere lograr objetivos, hacer, planificar, programar, conseguir todo. En cambio, el ser trata de ser, no hacer. No, no vive en la acción, vive en la inacción. Inacción como el aikido, como el tai chi, hacer lo mínimo consciente y en forma más ordenada y coherente para lograr un máximo no físico, un máximo energético. Ahí ya trabajamos con otra matemática, con física cuántica, por decir. Entonces ya no trabajamos con unos gobernantes o quien manipula el mundo, etcétera, sino trabajamos con seres de luz, otro tipo de entidades benévolas y eso es mucho mejor para nosotros, para transitar el camino espiritual de la transformación. Claro, a mí me hace mucho sentido el ser espiritual, el ser aristotélico. Me parece que el ser aristotélico es el que tiene que ver con el... Cuando digo ser o tener, es esta dualidad esta idea que coloca Aristóteles
Aristóteles, ¿no es cierto? Ujú. Sobre la existencia de Dios, finalmente, Ya. o puede ser de lo divino, de la presencia, como quieran llamarlo. Entonces, cuando uno habla del ser, es hablar desde la divinidad que nos habita. A eso me Ujú. refiero cuando te hablo de habitar, de hablar del tener, es como ya, yo tengo fama, yo tengo éxito, tengo dinero, tengo un montón de cosas que son externas, pero no está la paz interior que se necesita o la búsqueda interior que es la que te hace ser una mejor persona, un mejor ser humano, un aporte a la humanidad, que no tiene que ver con las lucas que tú tienes o con los títulos que tú tienes, tiene que ver con el alma que te habita, con esa alma divina que es maravillosa, que es la que te impulsa, que tiene que ver con el amor compasivo, con las cosas que realmente importan en este tiempo, más que nunca. ¿No? Porque hoy día todo nos indica y el sistema nos lleva a pensar que el éxito económico, el mejor auto, el mayor título, eso es lo importante. En verdad eso no vale mucho. A la hora de enfrentar la vida, lo que importa es cómo estamos por dentro, cómo hemos sido, cómo vamos, cómo nos comportamos los unos con los otros. Y a ese tipo de seres al que yo me refiero. ¿Ya? Es el ser que tiene que ver con la divinidad que nos habita, que todos tenemos, que Así algunos la es. conocen, otros la niegan, otros... Hay distintas posiciones frente a eso. Por eso que siempre hay como una diatriba filosófica respecto del ser y tener, Ujú. que después se sigue, nos siguen todos los filósofos occidentales, todos hablan finalmente hasta el materialismo, digamos, incluso, el idealismo, ¿no? Como la base filosófica de eso. Pero bueno, hay que ir aunando criterios y relacionándonos desde las palabras que podemos ir comprendiendo y entendiendo y siendo aporte. Eso finalmente es lo que importa. Claro, yo entiendo con lo que hemos hablado la vez pasada que tú te guías por la filosofía hermética de los maestros ascendidos, de las 7 leyes del Kybalion, etcétera, que ahora está, hace varios años yo me integré a esa filosofía para entender lo que dice el cristianismo esotérico, ampliado obviamente desde los años 90. En el año 90 tuve alguna necesidad y me invitaron a un grupo de Saint Germain, de la meditación, de todo eso, y ahí ya empecé a entender, porque antes tenía alguna formación sufi, con todo el punto de vista de Oriente Medio, pero desde la vista islámica, después la vista hindú, con el yoga en Nepal, en la India, etcétera. Después punto de vista budista en Europa, en Sudamérica. Y recién con la metafísica empecé a entender que sí, esas religiones de Oriente Medio tienen una proyección profunda, mística, esotérica, que fue sofocada por la visión tradicional, por la visión convencional que prefirió ir en la senda del fanatismo y el dogmatismo y tapó eso, pero no podía borrarlo. Más bien hay una vuelta desde la teosofía, desde los Rosacruces, las escuelas de filosofía egipcia antigua, escuelas de sabiduría egipcia y griega, porque en realidad era integrado. Egipto y Grecia tenían mucho intercambio en sus universidades antiguas, desde, eh, ¿cómo se llama? Hermes Trismegisto y otra gente que eran famosos, entre griegos y egipcios, se entremezclaban en realidad, que es diferente que las escuelas que nacieron de Asiria y alimentaron a las religiones convencionales, el judaísmo, el cristianismo, islamismo, y ahí se hizo la versión más de la masa. En cambio, la versión de la élite, de la gente consciente que quiere entender más, es la metafísica, que ahora se llama metafísica, pero hay varias líneas dentro de esto. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa Claro, influencia en tu transformación? sí, sí. A mí me importa mucho la filosofía en general, me interesa mucho siempre los movimientos filosóficos. Yo he estudiado eh, a muchos filósofos antiguos y también modernos, Ujú. pero hay una filosofía efectivamente que es la que a mí me ha
calado más fuerte, la que me ha hecho, como que me ha ordenado mucho el sentido, ¿no? Ujú, Y es la filosofía hermética, que es una filosofía del conocimiento de lo divino, ¿no? ujú, Eso es lo que es la filosofía hermética. Es una filosofía del conocimiento de lo divino, es una filosofía que se remonta a 20.000 años atrás. O sea, no estamos hablando, todos dicen que es la precursora del cristianismo, por supuesto, porque todos estudiaron eso en algún momento, ¿okay? Todos fueron a estos libros antiquísimos que nos traen un conocimiento, Dani, que es maravilloso. Uno de ellos es el Kybalión, pero hay 43, 45 libros que son libros que incluso todavía están ocultos por algo y que algunos grupos solamente los tienen, ujú, ¿ya? El Kybalión no es un libro que se haya escrito y que es una recopilación de cosas, claro. porque el hermetismo fue transferido y fue comunicado y enseñado de boca en boca. O sea, ahora existe el Kybalión, que es un libro que recopila todo este conocimiento hablado, Ujú, y entonces nos convoca a pensar en el principio de la unicidad, el gran principio de la unicidad, y algunos dicen que la unidad es el creador, ujú, ese es el todo. Entonces, ¿qué sostiene este principio? ujú, 7 leyes. Y son las 7 leyes herméticas de las que habla el Kybalión. Pero el Kybalión es uno de los libros. Hay muchos libros, hay 42 libros para ser exactos. ujú, Algunos traducidos, otros no, y otros perdidos, y otros ocultos todavía, y el ujú, más misterioso todavía. ujú, Y el hermetismo y esta escuela hermética, en realidad Hermes Trismegisto fue el primer alquimista. ujú. Era un hombre que escribió mucho sobre todo lo que tú te puedes imaginar. Entonces su conocimiento es vasto, ¿no? Es muy vasto, porque para llegar, sí, ¿Tiene fecha Hermes? ¿Qué fecha existió? no, estamos hablando, mira, algunos hablan de 10.000 años atrás, otros hablan de 20.000 años atrás. Entonces, no está clara, La sí, filosofía, pero en realidad la escritura fue inventada, al menos revelada, casi 3.000 años antes de la era cristiana, 3.500. Y antes había mucho conocimiento no escrito, pero había conocimiento. Se hablan de 10.000 años de ahora, significa el año 8.000 después del el gran diluvio que destruyó una civilización anterior y recién algunos recuperaron conocimientos de aquellos antiguos atlánticos. Entonces, la filosofía hermética viene de Hermes, que debe existir de las primeras dinastías de Egipcio, porque se hablan de 30 y tantas dinastías, y las conocidas son la dinastía 18, 19, y antes había mucho más dinastías, y todos tenían conocimiento y meditaciones y sacerdotes y todo eso. sí. Hermes Trismegisto es el 3 veces magnífico, ¿no? Ya, Como hablábamos ayer, justamente cuando ajá, teníamos el en vivo. ujú, Y él lo que hace es, él habita en Egipto, pero en Grecia también es conocido por su sabiduría, y a él ahí le llamaron el dios Hermes, o Mercurio. ah, Mercurio. Mercurio, ya, Sí, sí, para los griegos es el dios Mercurio, el y mensajero de para la los egipcios comunicación, el el comunicador, mensajero del Mercurio. el Exacto, ese es comerciante el Hermes, también, comerciante del conocimiento. él, en sabiduría, la comunicación. Ujú. Y en Egipto, a él era el dios Tot, Ah, Tot, de ahí viene el el dios Tot. tarot. Ya, Tot, ya, el conocimiento. Así, porque Hermes Trismegisto es el primer astrólogo, el primer alquimista. O sea, Ah, estamos hablando de un ser multidimensional. de ahí viene la Y algunos cábala, hablan de la cábala la también. cámara. Cábala y el tarot y todo Así es. eso. Ya, los judíos Porque sacan es esa parte todo, importante, todo eso. Ya, total, a través de totalmente así Moisés. es. Moisés vivió en los templos Ahora, egipcios y sacó mucha y cosa. Abraham También Abraham, de los se asirios. le, asocia, se le asocia a él a Abraham, porque este era un ser especialísimo. Mm, Yo diría que más que humano, mm, realmente. Era un ser especialísimo. Entonces, él transita en distintos estados de nuestra humanidad. Esa ujú, es la verdad. Como una verdad bien misteriosa también. Buscar sus inicios es una aventura, encontrarse con lo que él escribió, con lo que él sabía.
bueno, pero para efectos de lo que estamos haciendo ahora, es decir, que como ser humano y divino, él avanzó muchísimo, porque a través del conocimiento él adquirió la trascendencia Ujú. completa. Eso fue lo que hizo él. Ya. Entonces, Hermes Trismegisto es un tremendo referente para toda la escuela hermética, que hoy día, ¿cierto?, nos va abriendo los ojos a todos los seres humanos respecto de que estudiamos un poco de esto, nos va abriendo los ojos respecto de lo que es nuestro universo, lo que es habitar en esta humanidad, no solo en esta, como tú muy bien dices, sino que también en otras, Claro. y en otras dimensiones también, ¿no? El conocimiento está allí y es un conocimiento que realmente nos muestra cosas maravillosas, nos hace, nos hace entendernos a nosotros mismos, no solo lo más importante que es lo de adentro y también entonces posteriormente lo de afuera. Ujú. Así que sí, es un tremendo aporte, su figura, digamos, vamos a hablar de eso, de su figura, esta figura Claro, muy... claro. Por eso que es 3 veces magnífico y fue reconocido por las civilizaciones más antiguas, más importantes que nosotros conocemos al menos, Al y de las menos cuales hay registro, ¿no? eso en el Oriente Medio, porque también habían otros sabios que existieron en la parte de la Gran India, en Mohenjo-daro, etcétera, mucho, védicos, mucho más antiguos. Y es una de las culturas que influyó en la Gran India, aparte de la cultura dravídica del sur, de los negroides melanésicos, y la del norte, la cultura tibetana, la cultura de los asiáticos amarillos. En realidad era toda una fusión. Ahora, si hablamos de China, también era otro polo y habían otros dioses y semidioses y sabios grandes, etcétera, míticos como el emperador amarillo y conocidos, al menos no tan míticos, como Lao Tse y Confucio, etcétera. Entonces, habían paralelos a Hermes Trismegisto. Entonces, bien, Por como, supuesto. como Shiva, Y digamos, Hermes y Shiva y el emperador amarillo o Huangdi son paralelos en la historia, hace miles de años y dejaron un legado muy amplio que escuelas de sabiduría enteras se basan en ellos hasta ahora. por supuesto. Como Ujú. en todas las cosas, hay siempre esa sincronía. Uno dice, ¿cómo aparecen por acá, en un lado del planeta, una cosa y al mismo tiempo en el otro lado del planeta aparece lo mismo? Porque hay una sincronía y una energía que se está moviendo en ese mismo camino y En, nos re- llega a todos. en O sea, eso es realidad, lo hermoso. sí, en realidad, según hay un libro de J. J. Benítez, La rebelión de Lucifer, muy interesante. Dice que los colonizadores del universo vinieron de otras galaxias, otros planetas y sistemas y colonizaron ese sistema y empezaron a experimentar la vida. Primero vinieron los buenos, hicieron mucha cosa y vinieron 50 dioses y 50 diosas, significa extraterrestres, ultraterrestres, regentes, y establecieron 7 escuelas de sabiduría en todo el planeta. Entonces, una de ellas era en Egipto, otra en India, otra en China, otra en Centroamérica, etcétera. Esos son los chakras del planeta. Por eso aparecen escuelas que se parecen en la base, pero se difieren por idioma, por cultura, por expresión, etcétera. Entonces, eran varios centros de sabiduría que pertenecen a lo mismo. Es como decir, Naciones Unidas tiene sucursales en diferentes partes. Y ahí cuando habían esos desastres y problemas, aparentemente estaban separados y había más variante. Entonces, había esa unidad de conocimiento original y los que entran en esas escuelas de sabiduría y meditan y hacen todo el trabajo, no solamente figuran. Como hay mucha gente que dice que son masones y no son, simplemente van a unas reuniones y ya son masones y no es así. Hay gente que practica en todas esas escuelas de sabiduría y llegan hasta grados mayores y con magia, con poder, etcétera. Entonces, esas personas llegan a la base de todo lo que ocurrió en el planeta Tierra y llegan a tener contacto con el registro akáshico y todo eso lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo puedes relacionar ese conocimiento hermético
ese conocimiento sutil desde el ser con los registros akáshicos. ¿Qué es registro akáshico? Porque yo sé que en sánscrito Akash es uno de los 5 elementos, el éter, el elemento del sonido, etcétera, y tiene registros, tiene, ¿cómo se llama? Los engramas, como el Internet, tiene los centrales del conocimiento personal, planetario, solar, galáctico, etcétera. ¿Cómo es? Bueno, eh, primero decir que los registros akáshicos y, son las memorias de nuestra alma. En todas las veces que ha encarnado en un cuerpo. Uh-huh. Entonces, la Akash es una energía que está con nuestra alma siempre. Uh-huh. Y cada vez que encarnamos, el Akash vuelve con nosotros. El planeta tiene una rejilla cósmica, que se llama. Rejilla. Una rejilla cósmica, la que hemos visto muchas veces, que es verdaderamente una rejilla que rodea el planeta. Nuestro planeta Tierra. Un tejido. Entonces, un trama. Un trama. Es un entramado, exactamente, es un entramado. Entonces, entramado. Esta rejilla cósmica, que es invisible, no se ve porque es energética, es la que contiene el Akash todas las veces que nosotros dejamos el plano material y partimos hacia arriba, ¿no es cierto?, al plano del espíritu, con nuestros maestros ascendidos, en fin, los seres de luz que nos esperan por allí. Entonces, cuando pasamos por esta rejilla cósmica, adivina lo que queda en la rejilla. El registro, el Akash, la memoria. El Akash, la energía, esa memoria, nuestra alma queda en la rejilla. Nuestro invitado para arriba, conversa, está un buen rato, descansa, habla, se abraza con sus familias álmicas. Estoy haciendo estoy contando como yo veo, digamos, esto y como lo he estudiado, entonces para que comprendas mi ideario, mi pensamiento. Y entonces cuando el alma decide encarnar nuevamente porque se da cuenta que hay cosas que no hemos aprendido, hay cosas que volver a replantear, hay cosas que, porque nuestro planeta es una escuela prácticamente para poder aprender a ser mejores seres humanos, a ser la mejor versión nuestra de cada uno. Y entonces hemos encarnado muchas veces. Y cuando vuelve nuestra almita a tierra, dice, yo decido tener esos papás, esa mamá, ese papá, nosotros elegimos a nuestros padres conscientemente porque sabemos que allí vamos a aprender algo que es necesario para nuestra trascendencia. Volvemos a la tierra, pasamos por esta rejilla, tomamos nuestro Akash, esta energía que está allí, y encarnamos en un bebé chiquitito que no tiene idea, perdemos la conciencia, el recuerdo, y llegamos, como quien dice, con las manos vacías, pero con tremendas potencialidades, y tenemos que desde pequeños ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué este niño sufre tanto? ¿Pero por qué? Las vidas distintas, ¿no? Las vidas distintas. Bueno, ahí se juntan muchas teorías y muchas cosas que son las que podemos hablar, pero solo para terminar, Gani, el proceso es ese, ¿no? Entonces el Akash vuelve de nuevo a tu alma. Y habita el Akash, adivina dónde en el ser humano, en nuestro ADN. Ahí habita. Yeah. Cuando uno desencarna va al entrevida. Ese es el espacio del éter especial. Algunos que hacen regresión va al entrevida y cuando vuelve con la cinta del olvido para no confundir los roles de otras vidas, para hacerlo mejor en esta vida. Por eso algunas religiones prefirieron hablar de solamente tenemos una vida para que uno no se dispersa. Por ejemplo, alguien tiene deuda con alguien, entonces te lo pago la próxima vida y eso no funciona. Entonces ahí es una trampa. Entonces, o sea, igual lo paga, pero no se da cuenta, no tiene idea, no sabe. Así es. Inconsciente eso, es más consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace la terapia de registros akáshicos? Lo que hace es que tú conscientemente recuerdes vidas pasadas tuyas, recuerdes las memorias y saques de ti mismo las memorias aflictivas, los sentimientos aflictivos que te provocó
esa vida, hay un protocolo para hacer eso. Y entonces cuando tú recuerdas, te hace sentido y comienzas a sanar aquello que está bloqueado en ti. Y lo haces entonces cada vez que tú tienes una terapia de memorias akáshicas. Por eso que es una terapia muy poderosa, es una terapia de proceso, no es una terapia predictiva, no te dice qué te va a pasar en el futuro, sino que te dice cómo mejorar tu presente y en un proceso muy profundo que se inicia en ti, porque uno dice allí muchas frases, muchas palabras que son las que tienen que estar para poder abrir tus registros akáshicos, como hablábamos el otro día. No cualquiera puede llegar y leer, o sea, eso que dice, no, saque 2 por 1, lee el registro, eso no es muy serio, francamente. Sí. Uno habla o el terapeuta dice y lee el registro. ¿Cuál es la diferencia con la regresión? Sí. Porque el regresionista no habla, normalmente el paciente empieza a ver vidas pasadas y habla y después el terapeuta le ayuda a revisar y sanar y avanzar. ¿Y cuál es la diferencia con el terapeuta del registro akáshico? Sí, acá el terapeuta es el canalizador. El Ya. terapeuta se prepara, ¿no es cierto?, de una forma muy rigurosa para comprender esta materia, esta herramienta, Ujú, y canaliza al consultante. Canalizar significa llegar a ver sus memorias antiguas, sus vidas pasadas, para la pregunta que el consultante hace, el bloqueo que tiene en ese momento. ujú, Que siempre uno solicita qué es lo que en este momento está bloqueando tu momento de cumplir tu misión, el sueño que tienes y que no logras porque tienes miedo, porque te llenas de inseguridad, porque hay distintas cosas que son memorias limitantes en nosotros y que no hemos logrado todavía limpiar y sanar. Bueno, esta terapia va a eso, a sanar esas memorias que te impiden cumplir tus sueños y ser el ser humano armónico y feliz que necesitas ser. ujú. Entonces, esta poderosa herramienta, esta poderosa terapia, tiene que ver con eso, tiene que ver cómo nosotros podemos, como terapeutas, lograr que el consultante se sienta confortado, se sienta más liviano de sus propias cargas y pueda ver el futuro de una manera mucho más optimista y con mejores herramientas que nacen de él y del recordar lo que vivió, de entender que lo que vive hoy día se debe a un hecho que pasó hace 1000 años, que Mm. pasó hace 300 años. O sea, uno puede canalizar, a mí me ha pasado que he canalizado gente en el siglo VI antes de Cristo, en el 1800, en dimensiones paralelas, en otros planetas. Ah, No, es una cosa muy, muy interesante. Uno logra ver que en realidad nosotros como seres humanos, nuestra alma es multidimensional y gana en todo el sentido de la palabra. O sea, nosotros claro. como almas habitamos en otros planetas, en otros momentos, y es algo tan esclarecedor para cuando te consultan, llega a nosotros, porque siempre la catch no es lo que tú quieres escuchar, es el mensaje que tienes para ti y lo que tú necesitas escuchar. Ujú, Así es, así ujú. funciona esta terapia. Es muy profunda, muy profunda. ¿Sí? Claro, yo tengo la experiencia porque yo sabía que existen vidas pasadas y otros planetas, a mí me interesa todo eso y entré en un grupo Rama, por ejemplo, en los años Ah, 90, entonces ya sabía que hay otras civilizaciones y tienen mensaje y tienen su distribución y su historia planetaria, interplanetaria, etcétera. Después me hicieron un par de regresiones y vi muchas cosas en mis vidas pasadas y empecé a dedicarme a la regresión. El paciente va hablando y no tardé en llegar a vidas mucho más primitivas en el planeta, vidas en Atlántida, vidas en otros planetas, en otros planos. Igual lo que tú hablas, ocurre. todos tenemos eso registrado, solo hay que abrirlo a través del paciente o a través de alguien que canaliza también, que tiene ese, yo no me dedico a esta, no tengo esa facultad, pero a través del mismo paciente, gente cae en trance, en estado alfa y habla lo mismo y después se levanta
abre los ojos y muchas veces no cree lo que ha dicho, pero yo formé dos grupos de investigación porque rápido empecé a trabajar regresiones para abrir la conciencia y no para sanar de una enfermedad o un caso específico, porque saber todo eso, que uno es un actor en muchos escenarios, abre la conciencia, uno ya no es como antes cuando escucha esa información y muchas veces cambia Así es, el rumbo de vida. así es. Ujú. Cambia completamente y la gente entiende, las personas se sienten mucho más, empiezan a completarse, empiezan a entender las cosas que siempre han estado allí, las dudas que se tienen. La preparación ha sido, o sea, respondiendo un poco a lo que decías recién, en realidad cualquier persona, Gani, Ujú. puede ser un canalizador de la cancha, solo que tiene que prepararse para ello. Todos lo podemos hacer. ¿Sí? Hay que prepararse para ello, estar en la vibración correcta y estudiar y hacer lo que hay que hacer, que son muchas cosas, activaciones, estudios. Digamos, una Y sesión de Akash, ¿cuánto tiempo te lleva normalmente una sesión? un par de horas, Ah, no es son 2 horas. así, no es poco tiempo. No, 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 Ujú. son 2 horas por lo menos. Sí. De hecho, tú sabes que yo estoy haciendo una maestría en registros acá, chicos, y la estoy terminando. Ya me quedan 2 semanas con mis amadas Ujú. alumnas. Ha Ujú. sido un curso, ¿qué te digo? Ya. Más, bueno, es muy emocionante para mí formar a estas mujeres maravillosas que han querido y han resonado con esta práctica, con esta herramienta, con esta terapia. Gente Y hemos estado 3 meses. a nivel nacional e internacional. Sí, sí. Hay muchas chilenas, tenemos peruanas y uruguayas. La Sandra, la Anita María, por ahí creo que las he visto. Ujú. Sandrita de Uruguay, la Anita María de Perú, Ujú. y todas mis amigas chilenas y peruanas que viven en Chile también. En fin, yo las amo a todas, son seres de luz maravillosos. Hemos aprendido juntas y he podido desarrollar la técnica y enseñarla y transmitirla, porque aquí hay que explicar muchas cosas y yo soy muy rigurosa en eso porque dentro de mis labores como profesional de mi vida anterior, por así decirlo, Ujú. también hice muchas clases en la universidad, yo soy licenciada en comunicación social además de periodista, entonces yo hice clases a alumnos de la universidad, entonces uno tiene el método y es lo mismo que hay que aplicar, porque para que esta cosa sea muy seria, tiene que uno hacerlo serio, ¿te fijas? Para que no se desdibuje, porque esta es una herramienta tan poderosa, Gani, que hay que enseñarla como corresponde y van a salir 16, 17 terapeutas de la CACH, así, en gloria y majestad este mes. Y para mí es un orgullo muy grande ellas, ha sido un antes y un después para mí con ellas, porque verles sus caras, verles desde el inicio hasta ahora, es como la transformación de la oruga en mariposa. Es maravilloso, es una energía creadora fantástica. Ha sido muy difícil también para ellas porque se exigen muchas cosas acá. Ujú. Ellas tienen que primero analizarse a sí mismas, primero activar muchas glándulas y meditaciones de 21 días, y muchas, Ujú. muchas. Luego se van preparando y van sintiendo demasiadas cosas, porque cuando tú sabes, tú eres un hombre entendido en esto, tú sabes que meditar no es meditar, no, voy a meditar así como super light, no. Meditar significa irse adentro y encontrarse con la luz y la oscuridad. Es como, wow, es un aprendizaje cada día. Bueno, cuando tú de activación, es doble, porque ellas terminan, pasó también cuando me tocó mi turno, cuando aprendí todo esto y tuve que hacer lo mismo, y es que tú no quieres levantarte, es como, porque te estás
y de hecho voy a repetir el taller seguramente abril o mayo. Vamos a hacer la segunda versión. Antes Sí. de continuar con el tema recodificación de registros akáshicos, etcétera, vamos a anunciar que el próximo lunes 22 a las 7:30 de la tarde, horario de Chile, vamos a seguir con el foro holístico, segundo capítulo, aunque el mismo tema, paradigma holístico, con tu presencia igual por segunda vez y otros ponentes que vamos a relatar su punto de vista desde de este tema muy interesante, el fenómeno del holismo, en forma general, en forma específica, con ejercicios prácticos y esta vez sí vamos a responder los chats, las preguntas del público en ese foro holístico. Cada 2 semanas hacemos foro holístico y cada 2 semanas hacemos una entrevista con alguien. Por ejemplo, en la próxima voy a entrevistar otra amiga que es diseñadora gráfica que dejó todo y empezó a dedicarse al coach espiritual, a cambiar el estilo de vida, etcétera. Nuestra amiga Paulina Mansur de Santiago de Chile. Entonces ahí estamos ahí organizando todo eso. Entonces que estén sintonizados con nosotros. Los foros vamos a hacerlo por Facebook Live porque es a través de StreamYard para entrevistar a varias personas a la vez. Pero con el Instagram vamos a estar conectados, pero solamente se va a ver mi imagen y se escucha la voz de los panelistas prácticamente. Entonces el próximo lunes 22. Bien, continuando. Ahí vamos a estar con, con María, con Luis, contigo. ¿Quién más va a Sí, estar? pero ¿Habrá alguien invitada nueva? en vez del Héctor va a venir otra amiga, que es Ah, ¿cómo se llama? La Fernanda Miranda, que es astróloga, que es psicóloga, que es profesora de aeroyoga y es cocinera muy rica de comida vegana y detox y un montón de cosas, multifacética, muy interesante, muy compañera. De Pirque, lindo va a estar de el cerca de foro. Santiago. Muy bien, pues, Así es. Ok, muy bien. entonces ahora estamos cumpliendo casi la hora en Instagram, que ahora parece otra vez permite más que una hora seguida, si no, no vamos a cortar. Ya, Estamos con Facebook a la vez. Vamos a hablar sobre el tema específico. ¿Qué es recodificación del registro akáshico? claro, la recodificación se genera dentro de la misma terapia y viene a ser la parte, una parte muy importante de la propia terapia, que es eh, toda tu memoria fictiva, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los bloqueos que tienes, los sentimientos bloqueantes, lo que te hace, lo que te impide ser tú mismo, en la misma terapia se recodifica. Por ejemplo, si tú en la terapia manifiestas, el consultante manifiesta sentimientos de falta de libertad, inseguridad, infelicidad, pena, tristeza, dolor, angustia, miedo, en ese momento el terapeuta lo que hace es recodificar y en vez de miedo va a haber fe, en vez de odio va a haber amor, en vez de desesperanza va a haber fuerza, esperanza, plenitud. Y vamos recodificando y recalcando las palabras en en el mismo protocolo de la terapia. Entonces, la recodificación, porque normalmente cuando se lee los registros akáshicos, ¿qué es lo que se hace? O se hacía. Ya, se lee se ve la vida, las vidas. Yo alcanzo siempre, me he propuesto por la metodología que tengo, alcanzo a ver 2 vidas del consultante. Esa es mi forma. Veo 2 vidas distintas del consultante y se las explico, tenemos un diálogo, me explica, y yo lo que tengo que sacar de allí es qué te generó, Gani, que yo te haya que conocer esa vida tuya anterior. Tú vas a decir, oye, esto me pasó esto, y yo voy anotando. Entonces, para recodificar, yo agarro todos los sentimientos que están allí y los pongo en positivo, en energía positiva que es Claro. para ti. Y entonces, a través del protocolo, con las palabras apropiadas, el innato, la cat, el yo soy, no sé, se interna nuevamente esta misma energía, pero en positivo, a ti.
poco de que, como que cuando te hace clic algo, Gani, cuando tú estás escuchando y alguien te dice algo, estamos hablando de cosas muy íntimas y personales del consultante, claro. y tú le dices algo que le hace sentido y esa persona dice, pero ¿cómo ella va a saber? Y queda esa cosa y de repente el asombro y es un shock, un shock. Efectivamente se provoca una cuestión muy fuerte de como de sorpresa positiva, digamos. Es como muy, muy liberador, muy liberador, muy liberador. Como yo digo, la magia, es porque como que todo se da para ese momento y todo tenía un sentido para ese momento y así. Entonces, la recodificación es no solo quedarse con lo que tú sentiste de esa memoria antigua, que te dio, no sé, angustia o no sé, o te dio sorpresa, no. Además, nosotros como terapeutas recodificamos en la misma terapia, por eso que es larga. Porque no podemos dejarte así, sabiendo una vida terrible que tuviste y quedarte con eso ahí, ¿cómo va a ser justo? Nosotros tenemos que ir más allá, y eso es lo que hacemos. Recodificamos dentro de la misma terapia, Claro. y por eso que dura 2 horas. ¿Cuántas sesiones Es muy fuerte. normalmente? Mínimo Sí. cuántas sesiones y normal y máximo cuántas sesiones te tocó. O sea, yo he hecho cientos de terapias. No, con el mismo Cientos. paciente. Ah, eh, con 3 o 4 está lista, pero con una es suficiente. Lo que pasa es que hay personas que les gustó tanto que van por otra pregunta, por otro bloqueo, por otra limitante y quieren ir más allá. Yo digo que como esto es de proceso, hay que aguantarse un poquito. Esto no es hoy día una, mañana te canalizo la otra y la otra. Esto yo lo hago con mis alumnas porque están aprendiendo y necesito exigirles. Y ellas son canalizadas todos los meses y ellas están canalizando toda la semana y estoy ahí encima y ellas saben lo fuerte que puede ser y lo que les provoca. O sea, muchas de ellas son sumamente, van viviendo y van vivenciando lo que van sintiendo como alumnas, porque ahí se le exige mucho más. Pero si una persona quiere consultar, eso va a depender de ella o de él. Por ejemplo, hay personas que me consultan todos los meses. Hay personas que me consultan todos los meses. Dejan su consulta para una vez al mes. Y eso está bien. Está bien, para ellos está bien, para mí está bien. Consensuamos horas. Ahora, ¿qué le pasa al terapeuta? Por ejemplo, yo, Gani, no puedo canalizar todo el día. Es muy, ¿cómo decirlo? Es muy fuerte para uno también. Entonces, Mucha carga. yo ya entendí. Mucha Sí, carga. no es que no es que uno se cargue, es que uno se cansa. Es Mucho esfuerzo, cansador. mucho esfuerzo, sí. Mucho esfuerzo, entonces uno tiene que, cada terapeuta tiene que saber cuánto puede canalizar al día para que sea perfecto, ¿cierto? Para que sea perfecto. ¿Cuánto puede canalizar al día? Sí. Yo una vez, y mi alumna lo sabe, me pasó que yo quería canalizarlas a ellas la primera vez el mes de diciembre, antes de que cerrara el portal 21 de diciembre de 2020, yo quería que todas estuvieran canalizadas al menos una vez. Y empecé un viernes, sábado y un domingo, antes del portal 21, que fue un día lunes. Oye, canalicé de las 8 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, Wow. a todas. Wow. Wow. Mira, me costó reponerme como un mes de eso, porque francamente fue un agotamiento muy grande que tuve. Y me fui reponiendo de a poco, pero ahí me di cuenta que no. O sea, no debiera, porque, claro, uno quiere, tiene todo el deseo, ¿te fijas?, de hacerlo, de ayudar. Pero también, como que terapeuta, tenemos que ir midiendo nuestras propias energías. Así que también fue un aprendizaje para mí ese. Sí, como yo hago también terapias de Sí. diferentes tipos, incluyendo regresiones, a veces me invitan a un lugar y yo hago todo el día. Entonces, las primeras veces que tenía que hacerlo, porque no es frecuente, me sentía cansado. Entonces, primero no hacía hasta tarde en la noche, primero, porque las primeras veces temprano, muy bien,
Las últimas veces uno ya está un poco cansado porque mucho trabajo de energía. Entonces, primero paré de hacer tarde. Segundo, empecé a hacer tai chi o yoga o danza después de eso para reponer las energías. Porque algunos ponen las manos en sal, agua salada, hacen descarga, van a la naturaleza, hacen un baño de tina con hierbas, con sal, etcétera. A mí me parece y más fácil hacer ejercicio. Entonces yo empecé a hacer clases Muy bueno. fluidas, tipo biodanza, tipo Osho, tipo contacto de improvisación y me sentía maravilla. Todo el cansancio se va y al día siguiente renovado Sí, para hacer una ronda así. Entonces no es bueno hacer seguido y no es bueno hacer sin descarga adecuada. Y uno tiene que descubrir qué así, tipo de descarga tiene que hacer. A mí me funciona el ejercicio, especialmente danzar, bailar, claro. hacer artes marciales. Ahí descargo muy bien. ¿Sabes qué me pasó los últimos 2 meses? Yo tomé clases con una linda amiga que tengo, la Pamela Delgado, que hace yoga. Ujú, Con ella tomé clases de yoga. ujú, Y eso me hizo tan bien, Gani, me sentí tan liberada. A mí siempre me gustaba la yoga, pero había dejado de hacerla por falta de tiempo y cosas así. ujú. Me vi en la necesidad de hacerla, porque era necesario, necesitaba eso que tú Claro, dices, que es como que en los músculos queda como el agarrotamiento, no sé qué. Y el claro, yoga a mí me ayuda, siempre me ha ayudado mucho, y la claro, PAM me hace una clase muy bonita, muy espiritual su yoga, me gusta mucho, ¿sí? claro. Así que Hay que ver un de ahí método un poco. adecuado. A algunos les sienta bien un método pasivo, como hacer reiki o hacer baño de tina o hacer una descarga en la naturaleza. Otros necesitan algo activo. Entonces, un poco de hatha yoga y tai chi no es suficiente. Tienen que hacer un tai chi activo, tipo estilo Chen, o hacer un kundalini yoga, algo que bote Sí. realmente. Algunos necesitan bailar o hacer arte marcial. Ahí tienen que descubrir lo que necesitas y cuando uno se siente bien, centrado y descargado, significa la técnica es la indicada. Sí, y lo otro que también me ayuda harto es escribir, escribir poesía. Ah, Me libera mucho escribir. ujú, Escribir, me ayuda mucho eso, como un mecanismo que tengo de volver a mi centro, de armonizarme, me ayuda mucho, me gusta cocinar rico, hacer un buen almuerzo, todas esas cosas me sacan. ujú, Eh, yo trabajo acá, también tengo una patita puesta en el mundo, porque si no, tengo un cable a tierra yo. Un cable a tierra, yo trabajo claro, como asesorando en una ferretería en los lagos, ujú, que está a 45 kilómetros de Valdivia. ya, Ahí yo veo todo lo que es mercado puro, las compras del Estado, todo yo soy experta en eso. Pues. Entonces ayudo a ellos a 2 tardes de la semana, yo voy allá y me instalo, veo todas las compras públicas, o sea, una cuestión, ferretería, estamos hablando de clavos, oye, ujú, pero es mi cable a tierra, Gani, es como yo también eh, puedo, porque si no estaría colgada en la nube nomás, no puedo, necesito también un cable a tierra. Mi hija también es un cable a tierra, ella ah, tiene sus problemas de adolescente, sus cosas, de la universidad, también es mi cable a tierra. ujú, Entonces, uno necesita también tener cables a tierra para poder no olvidar eh, las cosas del mundo, porque nosotros no podemos dejar de ser buenos seres humanos, ¿cierto? Porque si yo solamente me concentro en esta maravilla que es estar siempre en la 5D, me olvido también de lo otro, que es lo que está pasando el día a día. Yo, sin embargo, como tú ya sabes, yo no veo noticias, no cuido mucho lo que escucho, cuido mucho lo que entra por mis ojos y mi oído, lo que escucho, la música que escucho, la comida con la que me alimento, ujú, lo que yo veo en la televisión. Yo no tengo televisión abierta, pero por una decisión personal hace muchos años ujú. decidí no entrar por ese lado. Y eso que soy periodista, pero no era sano. ¿m? Entonces uno va dejando cosas y haciendo otras para estar en armonía, en la mayor armonía posible, porque tú te transformas finalmente en un terapeuta y en una persona que quiere ayudar a los otros. Y para eso tienes que estar muy bien, tienes que estar lo mejor posible. Siempre observándote de cerca, tus emociones, lo que te aflige, cuando estás muy cansado, saber distanciarte un poquitito porque necesitas irte para adentro, porque es necesario.
y eso también es amor propio. Y el amor propio es maravilloso. Nosotros tenemos que ser amorosos con nosotros mismos, querernos mucho, entender que si nosotros no nos cuidamos, nosotros primero, nadie lo va a hacer. Si nosotros somos primero seres humanos que tenemos que cuidarnos y querernos mucho, porque si no vamos a ser un cacho para cualquier otra persona con la que queramos estar. Si somos completos y amorosos con nosotros mismos, podemos entender también las necesidades de los otros, ¿no? Claro. Entonces esto es como al final esta disciplina, terapia, herramienta energética, te lleva a entender que el ser humano integral es el ser humano armónico, que se cuida, primero que todo que se ama, y de esa forma ama al resto también, ¿cierto? Ahora, y eso está en muchas disciplinas y filosofías, pero en realidad uno al final lo entiende de esa manera y claro, yo no sé cuántas filosofías dirán lo mismo, pero al final es como un sentido común también, ¿no? ya. Bien, a mí me sucedieron dentro de esas regresiones porque yo hago muchas otras cosas, no solamente me dedico a esto, algunos episodios raros, interesantes, fantásticos, etcétera. Entonces, en tu experiencia de esas canalizaciones akáshicas, etcétera, ¿alguna anécdota puedes contar? Algo raro, espectacular, algo que nunca has pensado, porque antes, para mí, ir a una vida pasada era interesante. Ir a tiempos primitivos o tiempos de los grandes avatares como Cristo, como Buda, ir a China, ir a los mayas antiguos, etcétera, muy interesante. Después ir a Atlántida, más interesante porque ya empiezan a contar otro tipo de escenario, otro tipo de conocimiento, etcétera. Lemuria o otro planeta, todavía otro plano, vivían en otros planos cuando eran ángeles, arcángeles, etcétera. Entonces, y hay mucha anécdota hasta llegar a saber el por qué se creó la Tierra, cómo es el plan divino para la galaxia, para el planeta, para el sistema solar. Muy interesante. Entonces, eh, uno puede llegar al cuento de la metafísica, porque cada maestro, cada escuela tiene su versión del relato de la historia planetaria e interplanetaria. Entonces, ¿alguna anécdota puedes relatar Sí, que has descubierto? yo te quiero, Ya, tengo cuadernos, y tengo aquí, este lugar está lleno de cuadernos, ya, de todas las vidas que yo he escrito, porque yo las escribo. ya. Yo las veo y escribo para después al consultante, yo le cuento, le leo, pero después además se lo mando grabado para que lo escuche y lo tenga como un producto que él o ella tiene que escuchar muchas veces para poder entender los detalles que hay allí, que son puros misterios a Ya. resolver por el consultante y para mejorar su vida. Yo soy muy acuciosa en eso, Claro. entonces tengo, claro, historias maravillosas y, mira, una de las que a mí hay varias que me han sorprendido mucho, francamente, pero siempre me sorprenden mucho a mí las vidas que yo veo que son fuera del planeta, Ya. que son como seres, cuando veo a los seres que hay allí, los colores que hay, las texturas que se sienten, la tecnología que existe, la forma de comunicarse, lo que ocurre allí, Ujú. es que es demasiado impresionante porque es como, bueno, para el que no lo ha vivido puede ser como muy difícil de comprender, pero si tú me pides experiencias, hay algunas que son del siguiente orden, como almas que han habitado en otros mundos, que han tenido una corporalidad completamente distinta a la Ujú. nuestra, Ujú. inimaginablemente diferente, con tareas completamente que no tienen nada que ver con la vida común que nosotros tenemos, que podrían ser casi incomprensibles para cualquier persona, con destinos y misiones de esos seres completamente maravillosos y casi reales, y que, y que y seres que han vivido milenios y que luego han vuelto a encarnar en la tierra, porque algo faltaba aprender. Ujú. Entonces, cuando tú te empiezas a encontrar con ese tipo de elementos, te das cuenta que nosotros efectivamente eh, nuestra alma es
multidimensional completa, Claro. pero completa, Gani. Es como el universo es esto. Nosotros podemos estar en un pestañeo aquí y de un pestañeo a miles de años luz de la Tierra, en un pestañeo. Entonces, cuando tú ves estas imágenes donde se conjugan planetas, colores distintos de ese planeta, y tú ves planetas encima, y tú sabes perfectamente que ese no es la Tierra, y hay una atmósfera de color distinto, y todo es así, con lujo de detalle, realmente tú dices que es como el universo es maravilloso y no puedes pensar mal, no puedes tener pensamientos negativos porque ya no importan, porque ya viste, porque ya sentiste, porque ya entendiste. Entonces, cuando te Y enfrentas con alguien que se enfrasca en su rol pequeño de ese personaje, su identidad planetaria, de su profesión, su familia, su apellido, etcétera, da pena o da compasión en realidad cuando uno entiende es algo la así. envergadura de la realidad y no esa chiquitita. Me encanta eso que dices, porque Ujú. yo no podría haberlo dicho mejor que tú, francamente. Creo que lo que has dicho es exactamente así. Es como decir, pero por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué importa eso si estamos hablando de esto? Y entonces tú lo miras esas situaciones como, mira, o tienes dos alternativas frente a eso. O te enfrascas en la pequeñez y te absorbe esa energía, que a veces ocurre, porque es como que, ya, porque habitas acá, o simplemente lo observas, te alejas y esperas que cada uno viva su proceso. Tampoco puedes intervenir y decir, oye, pero no, porque tampoco es respetuoso eso, ¿te fijas? Por eso yo hablo del aquí ¿Sí? y ahora ampliados, el aquí universal y el ahora permanente. Significa uno es actor y no es el personaje. Cuando uno es actor puede estar actuando simultáneamente en otros escenarios, en otros tiempos, cambiando de vestimenta, hablando otro guión, etcétera, dirigido por el director, en realidad por el espíritu. Pero cuando uno cree que es el personaje y solamente vive ese escenario, entonces se enfrasca y no es así la cosa. Y justamente eso encausa hacia mi segunda pregunta. En lo que nos rodea actualmente de la pandemia, etcétera, esa encerrona hacia un cambio porque todo ya se está acelerando, una incertidumbre aparente, etcétera. ¿Qué consejo podrías dar a las personas que nos están escuchando o nos van a escuchar más tarde porque no siempre escuchan a la hora todos nuestros videntes? Entonces, en la luz del registro akáshico y todo eso, ¿qué consejo podrías darles? Algo práctico Sí, también. gracias por este momento. Igual Mm, uno quisiera a veces hacer un aporte, ¿no? Tal vez es un buen momento para hacerlo. ujú, Eh, sí, me gusta llamarlo pandemia, me gusta llamarlo así porque a pesar de que es un virus, un bicho que existe, ¿cierto? Que lo crearon para que estemos como estamos. Sin embargo, yo pienso que todo lo que existe, incluso el bicho, incluso las restricciones que hemos tenido como seres humanos en todo el planeta, restricciones que tú ya sabes cuáles son y que no podemos mencionar mucho acá, ujú, tal vez con otras palabras, pero decir todas ya, las restricciones de derechos fundamentales, ujú, de salir, de conversar, de relacionar, ¿no? Que es tan necesario para todos nosotros. Bueno, todo es perfecto, Gani, todo es perfecto. No hay nada de más ni nada de menos. ujú, Es exactamente lo que tiene que pasar. ¿Qué importa aquí? Importa que nosotros, como seres humanos, despiertos, entendamos que este momento único de la humanidad, porque es único de la humanidad y lo estamos viviendo nosotros, ujú. decidimos encarnar en esta vida y estamos viviendo este momento por nuestro libre albedrío. Nosotros lo decidimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que el llamado sería? Calma, paciencia, tranquilidad, que el miedo no te tome, no te llegue. No miedo, fe, esperanza, optimismo, decretos positivos, pensamientos positivos, porque lo
superiores. No todo lo comprendemos con la mente, pero sí sabemos que hay un universo enorme, fascinante, increíble, y la divinidad que nos habita nunca va a querer lo malo para nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en eso. Sentir que, aunque nos bombardeen por la radio, la televisión, los panfletos, cuando viene acá, llegó hasta mi casa la otra vez, el alcalde de la comuna donde vivo a dejar una caja de alimentos, porque todas estas cosas que pasan, y te ponen así la manito para que tú lo saludes, bueno, todas estas cosas que pasan, que fue justo cuando ocurrió un hecho imposible que ocurriera en Panguipulli, tú sabes, ahí, cuando fue muerto un joven ahí en la calle. Bueno, el día siguiente el alcalde de acá hizo todas estas cosas que te digo. Son movimientos comunicacionales que yo conozco perfecto porque lo he visto y sé que eso ocurre. Mucho antes ha ocurrido y va a seguir ocurriendo probablemente, pero nosotros no tenemos que... Es perfecto, gracias, la caja, le agradezco mucho, señor. No me voy a poner a pelear, no voy a ir a gritarle a los carabineros, ni tampoco a los militares que todos los días me piden el pase. Yo les tiro talla y le digo, ¿y por qué? El militar le digo, anda con el arma, ¿cómo anda con esa escopeta? A mí realmente me da miedo, ¿cómo anda con eso? No, y ellos me dicen, no, sí, ¿sabes qué? Que a mí también me carga andar con esto, porque además de pesado, es peligroso, de repente pienso que me puedo hasta disparar en los pies, dice el militar. Así Pobres es. militares, o sea, aquí hay un mundo, ¿cierto?, que nos muestra una realidad, pero en realidad la realidad del día a día es tan distinta y es como nosotros queramos verla, francamente. Entonces, muy importante nuestra disposición para mirar con otros ojos esta realidad aparentemente abrumadora y mortal, porque no es mortal ni abrumadora. Es lo que quieren que nosotros veamos. Por lo tanto, tranquilidad, conciencia, despertar, inteligencia, humanidad, humildad. Eso. Reflexión. Reflexión. Claro, no tragar cualquier cosa así nomás. Si alguien quiere analizar, está bien. Si no quiere analizar, está bien. Entonces, pero poner filtro, no tragar así nomás. Porque No, sí, se puede. hay fuerzas manipuladoras detrás de todo. Viene parte del Así, juego, pero no es sí. agradable saber esto, entonces hay que mirar la mitad llena del vaso en este caso. Estamos en Yo, transición yo, planetaria grande y hay que sí. aguantarse un poquito hasta que pase eso. Yo pienso eso, Gani, creo que de verdad lo creo. O sea, para mí, mira, yo este año, el año pasado y ahora, no, ni siquiera me he resfriado, Gani. Y he andado por todos los lugares que tú no te puedes imaginar. Ujú, Nunca me he resfriado. Pero es porque yo no estoy pensando en el bicho, no ando pensando en eso, ni tampoco me ando lavando las manos a cada rato. Yo siempre he sido muy limpia con mis manos. Si yo salgo de ujú. mi casa, siempre que llego me lavo las manos, pero eso es desde que nací. Bueno, no es que nací porque era guagua, pero desde Ah, que tuve razón y de poder alcanzar el lavamanos, porque a mí me enseñaron a ser muy limpia con mis manos y todo. ujú, Entonces, para mí eso no es algo nuevo. Usar mascarilla siempre pensé que era ideal para cuando uno estuviera resfriado o los otros estuvieran resfriados. Tampoco me hago rollo con eso. Sí me da vergüenza, una última cosa, sí, sí me da vergüenza cuando voy sola en la calle con la mascarilla, me siento ridícula, porque yo sé que es imposible y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Me la saco, te sí, juro que me la así saco en ese es. momento, voy sola, no hay nadie, ¿tú entiendes? Valdivia, pasando el puente que es donde yo vivo, yo paso el puente sola y voy con mascarilla, no. Esas cosas como que las encuentro muy ridículas, ¿ya? Y ahí yo digo, protesto contra mí misma, digo, ya, pero para, ya, me la saco. Porque considero que no, pero tampoco voy a transgredir o voy a hacer Ujú, o vulnerar a otra persona que sí tenga miedo de esto y yo la puedo vulnerar por mi actitud. No quiero hacer eso, claro, no quiero caer claro. en eso. Yo soy respetuosa, ¿no? Y Ujú, trato de no imponer tampoco mis ideas en eso, pero tampoco voy a cimentar y voy a consolidar esta idea de sí, tengamos miedo porque hay 400 millones de muertos. Sí, todas estas cifras que están, las estadísticas, la mejor manera de enredar todo. Todo tú lo haces estadística y la gente cree. La gente ve un gráfico, unos porcentajes, oh, eso es cierto. La otra vez investigué, hace un mes, investigué y dije, a ver, ya, veamos cuáles son las principales causas de muerte en Chile, el 2019, el 2020.
y no sé Diabetes. qué. O sea, había miles de cosas antes que el COVID. ¿Y por qué no estamos en pandemia en eso? Claro, Desaparecieron. esto sí. ¿Ah? Desaparecieron todas esas causas. No, no los Ya no atienden está. tampoco. Entonces yo digo, ¿y toda esa gente que se sigue muriendo de eso? ¿Dónde están los recursos del Estado? Es súper triste ver eso. Si uno quiere tener una mirada crítica, investigue pues. No se quede con lo que sale en la televisión o en la radio. Investiguemos. Ujú. Y cuando investigamos en los lugares donde está toda la información, porque está, vamos a sacar conclusiones. Eso no significa que entonces vamos a desmontar todo. No, dejemos que esto siga su curso porque tiene un destino y un derrotero. Hay que tener calma. Calma. Ya. Aquí alguien dijo de tus alumnas que vamos a subir frecuencia y vamos a ir en tribu. En realidad tenemos que subir de frecuencia, sincronizar y ir, aquí dice, a vibrar alto y transitar en tribu. Kim Carrey. Entonces, La Kim, claro, la Kim es una artista, ella es una creadora maravillosa, ella vive en Calama, ella es una mujer maravillosa, una mujer medicina es ella. ujú. Tiene unos ojos maravillosos, ¿Vive en Canadá? ¿ah? ¿Vive en Canadá? ¿Cómo? ¿Dónde No, vive? no, vive en Calama, Calama. Calama, Ah, Calama, Calama. en Calama, Ya, ella, ya, ya. Ujú. una mujer maravillosa. Y claro, ella sabe muy bien que el tema de la vibración es muy importante en esto, vibrar, porque tú sabes lo que hablábamos el otro día, en los hospitales, las cárceles, los subterráneos, la vibración está comprobado, es muy baja. Ujú. O sea, no hay que estar ahí, po. Vamos a la naturaleza, a los bosques, pero no nos dejan salir. Bueno, cada vez que podamos, demos una vuelta por el patio o por el barrio. Conectémonos con el cielo, con las nubes, hagamos lo que podamos dentro de lo que podemos. No nos perdamos eso, de vibrar más alto. Ujú. Y claro, ella dice en tribu, porque uno pertenece a tribus virtuales, de mujeres y hombres muy maravillosos, y estas cosas hay que es mejor vivenciarlas en grupo, ¿cierto? Claro, claro. De hecho, con Kim están varios grupos juntas. Entonces, eso también ayuda mucho Ujú. porque se medita en conjunto, se aprenden cosas nuevas Ujú. y también la ansiedad que algunas sufren hay que bajarla, hay que ayudarlas en ese Claro, sentido a darle una palabra de aliento. Sí. claro. ¿Qué me ibas a decir? Son en grupos pequeños y en red. Porque los grupos grandes, la manipulación, la protesta y todo ya no dieron muchos efectos. Hicieron mucho de eso y ahora la moda hace varios años es trabajar en grupos pequeños articulados en red. Y ahora por virtual es Así es. fácil, trasciende fronteras y en vivo. Eso es muy interesante. Tú lo haces, de hecho, tú lo haces con tu clase, pues tú Así tienes es, comunicación con Europa, América del Norte, y así bueno, es, y es así como que va así es. repartiendo todo el saber, Sí, la así calma que hay es. que transmitir, porque Sí, hoy día como la gente está muy asustada, lo que tenemos que transmitir es calma, claro. calma para poder transitar mejor este Sí. momento difícil. Con el ejemplo vivo. Porque es fácil decir calma, pero si uno te ve como predicador político, o etcétera, no, no hay esa Ah, calma. no, La calma uno tiene que ser. impone. Me gusta eso, me gustan esos adjetivos que tú le pones a las cosas, eso de eh, el presente general, generalizado, El presente no me acabas ampliado. de decir, Ampliado. Sí, ya, sí, todo esto, claro, eso es verdad, pues no, uno tiene que darle una connotación distinta a las cosas ujú, para poder comprenderlo. ¿Qué es lo que importa aquí? Lo que hablábamos el otro día en el foro, el tema de la comunicación, cómo aprendemos a utilizar las palabras correctas que se refieren a un término que todos comprendamos, ¿cierto? Eso evita la confusión, el desconocimiento. Nosotros inmediatamente entendemos cuando nos ponemos de acuerdo en las palabras que usamos. Entonces ahora me gusta eso claro. de que has dicho, por ejemplo, el presente Ampliado. ampliado. Sí, Porque sí. es mucho, aporta más incluso. Así es. Sí, Por ejemplo, decir vale el esfuerzo, vale la alegría en vez de vale la pena. ¿Por qué pena? No hay pena. por supuesto. Vale la alegría, vale el Yo esfuerzo. pertenezco, Ujú. yo pertenezco también a otro grupo que es el de almas sagradas, del ADN, del tambor, varias cosas, pero pertenezco a otro también que es del telar de los sueños. Ujú. Y allí nosotros usamos una palabra que me encanta, que en vez de movimiento es movicentro. ¡Oh! Mm. Movicierto. Movicierto, todo.
todo cierto. Porque movimiento, o sea, O es un movimiento pensamiento, muy mentiroso. pensa cierto, Y pensa cierto, perfecto, todo hay cierto. que darle otro significado. Entonces, Claro, la claro, Lau, claro. que adoro, dijo, muy cierto, perfecto, Claro, agendado claro. dentro mío, muy Bien, cierto, en no realidad, sí, movimiento. hay varias listas según la neurolingüística y la metafísica, hay que modificar. Al final, como dijo un maestro, hay cosas que es difícil cambiar porque es parte del lenguaje, parte del idioma. Entonces hay que resignificar. Por ejemplo, cuando hablas del amor, de Dios, etcétera, hay controversia porque Claro, en todas las canciones aparece amor y se asocia fácilmente a un amor pasajero, pasional, que se cambia, que no es el amor verdadero. Entonces, hay que resignificar. Dios es una palabra sí, manipulada por algunas religiones y en nombre de Dios se cometieron muchas atrocidades. Hay que resignificar el Dios verdadero, el amor verdadero, etcétera. Si no se puede cambiar, si se puede cambiar, mejor. Por ejemplo, hay tres mira, palabras, no, la ¿sí? Kim aporta ahí, dice animales. Animales, ¿cómo van a ser malos los animales? Ani buenos, ¿o no? Sí, sí, así Oye, es. hay un montón de cosas que se pueden y uno se empieza a ser consciente de eso. Ujú, Y fíjate que como hemos repetido por generaciones estos mismos nombres y no nos hemos dado cuenta ya. de su significado. Por Yo ejemplo, digo, si yo aprendí, hay wow, tres palabras también por metafísica. Dice, vaya con suerte. ¿Con qué? Con suerte. Suerte es nombre de un demonio, un ángel caído. Vaya con Dios o vaya con la gracia, vaya con algo positivo. Eh, mejor eso, porque digamos, no tenía idea que suerte el nombre. Suerte es uno de los ángeles, el de adivinación, de todos los azar. El juegos de azar, es el regente de ellos se llama suerte. El segundo demonio se llama Bravo. Cuando algo pasa muy bien, Bravo. Bravo es el nombre de otro demonio, un ángel caído. Entonces, en estadios de fútbol, de básquet, Bravo, Bravo. La bravura es el enojo, es la rabia, es el hígado. Entonces, hay que evitar decir qué bien, en vez de Bravo, por ejemplo. Qué maravilla, Sí. claro, El claro. tercero Qué bueno. el tercero es decir gol. En fútbol, por ejemplo, gol, aunque tiene connotación Sí, con meta en inglés goal, pero de todas maneras, gol es el sí, nombre de otro demonio, es el ghul, es el alcohol. De ahí viene la palabra alcohol en árabe, en arameo, en asirio, en acadio. Entonces, no hay que decir interesante. gol, hay que decir punto en vez de gol, no es punto. Bien, en realidad Claro, todo el juego del fútbol es controversial, no está bien, porque antes jugaba con calavera, entonces ahí estaba mal la cosa. Es toda una industria, un comercio que maneja mucha gente, la energía de mucha gente alrededor de un baloncito. Y hay mucho problema alrededor de eso, ya se sabe eso. me encanta que vayamos innovando con las palabras, Cami. Creo que deberíamos tratar de hacerlo siempre en los programas. Así Cuando es. me toque entrevistarte, te voy a sufrir ahí con eso. Así es, fin de mayo llega el tiempo, un último lunes de mayo. Otra palabra dice, en vez de decir insistir, hay que decir perseverar. No hay que insistir, Insistir, hay que perseverar. Insistir es como luchar, en vez de decir luchar, fluir. Luchar desgasta, fluir. el fluir agrada al alma, el fluir viene del ser y el luchar viene del carácter, del personaje, etcétera. Entonces, Perfecto. mucha gente está en Sí, la lucha, guerreros de la en la luz. lucha. No hay que ser guerrero, hay que ser pacificador. Guerrero ya tenemos guerras, 5000 guerras en pocos miles de No, años, millones, entonces, mucho, mucho. sí, Han todo es sido guerra. muchos, muchos Ya. niños. Ya. Hay algo que quería aclarar, es muy importante sobre la frecuencia vibratoria. Hay toda una escala de frecuencia de 0 a 300 algo así. No me acuerdo el nombre, pero cuando uno llega a la mitad, significa ahí empieza a vibrar más alto, con todo lo positivo hacia lo trascendente, obviamente. Entonces, lo que quería decir es que descubrieron en los últimos años que nuestro genoma humano es menos que el 40% de nuestra composición holística. Significa estamos poblados más que el 60% por entidades
microorganismos que vibran más bajo, virus, parásitos, Sí, hongos y es verdad. bacterias. Entonces esos vibran tan bajo que cuando uno muere físicamente lo comen los macrófagos, etcétera, porque vibra bajo. En algunos santos, algunos lamas tibetanos, maestros de yoga, taoísmo, no se decae el cuerpo, no se corrompe el cuerpo. ¿Por qué? Porque vibran tan alto que cuando muere físicamente el alma se libera. Obviamente el cuerpo no tiene esas larvas de baja vibración que lo comen, que lo corrompen. Entonces hay que Así, vibrar alto así para es. recuperar nuestro humanismo con H mayúscula, porque la mayoría de la gente están humanos con H minúscula, están un poco dormidos, ¿cómo se llama? Repetitivos, mecánicos. Entonces hay que subir la frecuencia. Sí, ¿Cómo se sube la sí, frecuencia? Con meditación, con pensamiento positivo. Hay varias técnicas interesantes para subir la frecuencia. sí. Bueno, la frecuencia vibratoria, como antes, se sube de varias maneras. Podemos ir nuestra frecuencia vibratoria de varias formas, cuidando nuestra alimentación. Claro, claro. ¿Se escucha? Sí. Estamos cortados. Entrecortado, a veces Estamos ya. cortados. Sí, entrecortado un poquito. Pero, Pero un ratito nomás eso. Ya. como decíamos, para subir la frecuencia vibratoria, para estar armonizados, porque tampoco podemos subir más allá de lo que nuestro cuerpo físico resista, ¿no? Hay que tener también un poco de... es alimentarse bien, sanamente. La carne de cualquier ser vivo que sufra no es un buen alimento, po, en ese sentido. No es que uno esté haciendo un llamado a que todos sean vegetarianos, pero la verdad es que de forma natural el ser humano va deveniendo en eso. A mí me pasó en forma natural, yo no me impuse el veganismo ni el vegetarismo, sino que fue algo natural, que fue necesario para mí porque no soportaba, me hacía mal, me empezó a hacer mal, Ujú. ¿sabes? Y lo que tú bebes, ¿qué tipo de agua bebes? ¿Cómo viene esa agua? ¿La bebes desde la llave o esperas que repose una noche y te tomas esa agua? ¿Ah? Vibra distinto. Todas Claro. esas pequeñas cosas que no cuesta nada hacer Ujú, pues, nos ayudan a vibrar mejor. Caminar por la naturaleza, ujú, ir a la playa, ujú. meterse en el agua, caminar a pie pelado, aterrarnos. Hay un estudio maravilloso de un norteamericano que por supuesto no sale en la tele, que habla de aterrarse. Que eso significa que nos conectemos a la tierra a pie pelado, que hemos perdido la conexión con la tierra. ¿Qué zapatos usamos? De goma, zapatillas, chalupas con... nunca tocamos el pie con la tierra excepto cuando estamos en la playa o en el lago o en el río. Pero el ser humano necesita aterrarse muchísimo para estar sano, con menos dolores. Nos daríamos cuenta que si nosotros estuviéramos aterrados, como quien dice, estaríamos más sanos, Ujú, más felices, plenos. Y son cosas que están al alcance de nuestra mano, no es algo que tengamos que gastar, está en ujú, nosotros. Lo otro, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos el reggaetón? ¿Qué escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Cierto? Es ujú. muy importante que entra por nuestro oído, vibración entra por ahí. Yo tengo un tipo de música que me gusta toda la música, pero si yo quiero estar tranquila, yo sé que me tranquiliza. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que yo decido ver? ¿Leo un libro? ¿Veo una historia? ¿Veo una película bonita? ¿Qué hago? Todo eso nos ayuda a vibrar distinto. Y lo que más ayuda es meditar también, muchísimo. Y meditamos de distintas maneras. Claro. No solamente la acción de meditar, Ujú, ¿cierto? Meditar también es tejer, caminar, hacer algo ujú. en conciencia, cocinar a conciencia, Claro, estar allí, claro. en el tiempo presente ampliado, Ampliado. Así es. estar allí, Ujú, estar allí. Y todo esto nos ayuda a vibrar más. ujú, Eso es una cosa que es muy importante entender, que son muchos elementos los que nos ayudan a vibrar más alto. ujú. No nos ayuda el rumor, el cagüín, tal como se usa, el cagüín entre comillas, escuchar cagüín, escuchar... No, nosotros no tenemos que hablar mal de los otros. Ojalá nadie lo hiciera, y es tan común eso, nos afecta, Ujú. no nos hace daño. Cuando alguien llega con un cagüín a tu cabeza,
ni a ti ni al otro. Ya, muy Saber bien. que eso es un poco de sentido común nomás. Bien, bien, para terminar esa entrevista muy interesante que en poco tiempo no podemos abarcar muchas cosas, pero al menos hemos intentado expresar algo. ¿Podrías hacer algún ejercicio práctico en poco tiempo como para dar algo práctico a la gente? Guiar una meditación guiada, algo así Ah, especial podríamos hacer una... para cerrar. Hay una, hay una activación cortita Ujú, de nuestra glándula timo, ujú, del timo que está... Digo, mío, ¿qué es lo que pasa? Por favor. Ah, justo ahí, de ujú, forma natural, está el timo. Una ujú. glándula, es una glándula maravillosa. Es, es la salud perfecta. Entonces, podríamos hacer una pequeña activación de esa glándula para los que están escuchando. Brevemente una meditación, yo los invitaría a cerrar sus ojitos. Tú también, Gani, para que Claro. yo... ¿Ya? Cerramos los ojos. Entonces, lentamente cerramos nuestros ojos, hacemos una respiración profunda por la nariz y botamos por la nariz. Otra vez y botamos por la nariz. Continuamos con los ojos cerrados e imaginamos nuestra glándula timo que está ubicada en el centro del pecho, un poquitito más arriba de nuestro corazón. Esa glándula es pequeñita, tiene una forma muy particular y es responsable de muchas cosas, pero sobre todo de nuestra energía de la salud perfecta. Y como hoy día es un tema importante, vamos a activar esta glándula para que estemos sanos y a salvo. Entonces, imaginamos esta glándula que está en medio de nuestro pecho y la imaginamos con una luz blanca cristal. Una luz blanca cristal que comienza a crecer lentamente, expandiéndose en el pecho y dando a nuestra glándula timo una apariencia de sol blanco cristal. La imaginamos cubriendo esta luz todo nuestro cuerpo. Lentamente, esta luz blanca cristal que nace del timo rodea nuestro cuerpo en una circunferencia blanca perfecta. Todo nuestro cuerpo físico está dentro de este círculo blanco cristal perfecto que nace desde nuestra glándula timo. Respiramos profundamente, viéndonos desde lejos como un foco incandescente de luz blanca cristal, de salud perfecta, de tranquilidad, de calma, de reflexión y de amor. Nos vemos como una circunferencia de luz blanca cristal y somos salud perfecta. Respiramos una vez más por la nariz y botamos por la nariz profundamente. Y abrimos lentamente los ojos y nos movemos y nos sentimos perfectos. Bien. La glándula timo. El glándula timo se asocia con afectividad, con amor, con inteligencia emocional, con varias cosas. Es el puente entre el cielo y tierra, es el chakra del corazón, el meridiano del corazón, intestino delgado, según la medicina china tradicional. Muy bien. Sí, es verdad, es otras cosas. Ya. Muy bien, entonces
muchas gracias por tu participación, por esa entrevista muy interesante y nos veremos el próximo lunes, así directamente con el Foro Holístico a las 7:30 horario de Chile, en el mismo canal, pero más por Facebook porque estamos usando StreamYard para tener una entrevista grupal. En el Instagram es como referencia, solamente aparece mi imagen y la voz de los 4 participantes que hasta ahora me confirmaron 4 personas, entonces nos falta Ya, muy bien. 1 o 2 personas más, si aparecen sería interesante y vamos a trabajar o eh, eh, tocar el mismo tema, pero desde diferentes ángulos y con más cosas, porque es muy amplio, aunque haya varios programas sobre el mismo paradigma holístico, no es fácil agotarlo. Sí, Sí, la no, no, palabra es verdad. trabajar, trabajo, traba hacia abajo, hay que reemplazarlo con actividad, acto de vida. Entonces, en vez Ok, de decir trabajo, es muy bien. decir labor, actividad, técnica, práctica, hay que ver. Súper. Así es. Estupendo. Bien, Gary, oye, te quiero agradecer este espacio, esta entrevista tan bonita. Yo estaba igual un poco nerviosa, como que no estoy acostumbrada, como te decía yo, a ser entrevistada para nada. Al ah, contrario, yo a entrevistar. Pero te agradezco tu humanidad, tu gentileza, tu respeto. Me encanta tu conocimiento, además. Y que feliz de participar contigo en lo que tú requieras. ¿Ya? bien, Muy agradecida. bien, Y muchas gracias a las gracias. personas que quiero. Gracias a ti, invitamos a la querida audiencia y videncia, porque ahora son más videntes que audiencia, a participar en nuestras actividades. Hay que sintonizarse con nosotros para ver nuestro programa de yoga y tai chi holísticos los martes y jueves en la tarde y en la noche, sanación holística los miércoles en la tarde y en la noche danza holística y otras actividades que hacemos prácticamente. Mañana a las 4 de la tarde vamos a hacer, como de costumbre, la cápsula teórica de yoga holístico de 4 a 4:30 por Instagram y Facebook abierto. Y para los inscritos vamos a hacer en otra plataforma que normalmente es Google Meet. A las 7 de la tarde mañana vamos a hacer la cápsula introductoria o teórica del Tai Chi holístico. Así hay que estar sintonizado con nosotros para saber de qué se trata. Si les interesa, pueden probar una clase o inscribirse un mes o hacer 3 meses enteros para los que quieren hacer propedéutico, como prepararse para ser monitores en nuestro estilo holístico de yoga y tai chi. El miércoles lo mismo a las 4 de la tarde, a las 7 de la tarde, horario chileno, para sanación, para terapeutas, etcétera, adultos mayores, convalecientes, y en la noche la gente que le gusta bailar, danza, entonces ahí es su cápsula y su práctica. Yo soy practicante de biodanza hace más que 30 años, meditaciones activas de Osho también muchos años, contacto de improvisación, los 3 sistemas revolucionarios, aparte de danzas circulares de paso universal, paneuritmia, psicodanza integrativa, 5 ritmos, todo, empezando con la danza oriental y después de la danza contemporánea. Después descubrí que en mi vida pasada, en varias vidas pasadas, era bailarina, bailarina en la India, en Japón, en Tailandia, en todo, entonces ahí me brota el baile y yo nunca bailaba, no, estaba en una sociedad un poco cerrada hacia esa expresión de vida. Bien, muchas gracias. Eh, Bien, se está entrecortando, entonces es una señal que ya está Sí, terminando. Estamos 1 hora y 50 sí. minutos. Ahí, en mi Muy entrevista vamos a hablar sobre mis vidas pasadas, ahí fin de mayo. Ok, capaz que te canalice en vivo. quién sabe, quién sabe, Te ocurren puedo las cosas. canalizar en vivo. Hay que permitir, Bueno, hay que permitir que se ocurran. bueno, veamos qué pasa. Está bien, me Así es. parece. Ya, 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 muchas gracias. ya, Muchas gracias a gracias. ti. Adiós. A- Adiós a todos. Muchas gracias. Adiosa, adiosa. Adiós, adiós. Ya.